¿Alguna vez has sentido esa extraña tentación de romper tus propias reglas? Ya sabes, dices, no voy a comer azúcar esta semana, pero llega el miércoles, ves un postre y tu cerebro empieza a negociar contigo mismo. Solo hoy, mañana compenso, me lo merezco. Por supuesto, es la naturaleza humana. Somos expertos en racionalizar nuestras propias excepciones. El problema es que cuando eso lo haces tú con un pastel, lo peor que pasa es que subes unos gramos. Pero cuando quien hace esa negociación interna es un banco central o un gobierno, el resultado es la inflación devorando los ahorros de millones de personas. Esa imagen es potente, porque solemos pensar en la inflación como si fuera un desastre natural, ¿no? Como si lloviera dinero o subieran los precios porque así es la vida. Pero el texto que analizamos hoy nos dice algo muy incómodo. La inflación es muchas veces una decisión, o mejor dicho, la consecuencia de tener demasiada libertad para decidir. Exacto, es la consecuencia de la discrecionalidad. Y esa es la palabra clave de hoy. Discrecionalidad versus reglas. Imagina que tienes un botón que imprime dinero. Si tienes la discreción absoluta, es decir, la libertad total de apretarlo cuando quieras, la tentación política de usarlo para tapar agujeros a corto plazo es casi irresistible. Claro, porque nadie quiere ser el villano que recorta gastos o sube impuestos. Es más fácil imprimir un poco hoy y que la inflación llegue mañana cuando quizás ya no estés en el cargo. Entonces, la solución que plantea el texto es atarnos las manos. Básicamente, es lo que en economía llamamos disciplina monetaria. A lo largo de la historia, las sociedades que han logrado estabilidad no son las que tienen a los genios más brillantes al mando, sino las que han creado mecanismos para limitar esa tentación. Han establecido reglas. Pero espera, porque aquí entra un nombre que siempre genera debate, Milton Friedman. El texto lo menciona. Muchos lo asocian con una fe ciega en el libre mercado, casi religiosa, pero aquí se plantea algo diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y me parece un matiz fascinante. Friedman defendía reglas monetarias simples y transparentes, no porque creyera que el mercado es perfecto, sino porque desconfiaba profundamente de los burócratas. Su punto no era el mercado lo sabe todo, sino el regulador no sabe tanto como cree. Eso es humildad, ¿no? O escepticismo puro. Es escepticismo convertido en sistema. Friedman decía que los responsables de la política económica no tienen una bola de cristal, no pueden anticipar correctamente cada shock, cada crisis o cada giro de la economía. Si intentan microgestionar la economía ajustando la oferta monetaria cada semana según su intuición, probablemente cometan errores, y esos errores se acumulan. Entonces, la propuesta es, como no eres un dios y te vas a equivocar, mejor sigue una regla fija. Es como poner el piloto automático en un avión, porque sabes que si tocas los controles en medio de la tormenta, te vas a estrellar por pánico. Tal cual. Las reglas no eliminan los errores, pero los acotan, reducen el daño. El texto utiliza una frase que me encantó. La disciplina monetaria no es un acto de confianza, sino de humildad institucional. Es admitir que necesitamos barandillas para no caer por el precipicio. Vale, pero déjame hacer de abogado del diablo un momento. Vivimos en un mundo caótico. Pandemias, guerras, crisis energéticas. ¿Tener reglas fijas no nos hace demasiado rígidos? Si la casa se está incendiando, ¿no necesito la discrecionalidad para romper el cristal y sacar la manguera? Ese es el gran debate, y el texto responde a esto con mucha elegancia. La búsqueda de estabilidad no implica una rigidez absoluta, como si fuéramos robots. Implica reconocer que, si la discrecionalidad es ilimitada, se generan lo que llamamos incentivos perversos. ¿Incentivos perversos? Sí, si los agentes económicos, tú, yo, las empresas, los inversores, saben que el Banco Central siempre va a romper el cristal y a imprimir dinero a la mínima señal de dolor, entonces
nadie se prepara para los riesgos. Todos asumen que papá Estado los salvará, y eso genera más inflación y más inestabilidad a largo plazo. Las reglas buscan reducir la incertidumbre y alinear las expectativas. No prometen el paraíso, pero prometen previsibilidad. Entiendo, es saber a qué atenerse. Pero aquí viene la parte que me parece más difícil, ¿no? Puedes escribir la mejor regla del mundo en un papel, firmarla con sangre si quieres, pero el papel aguanta todo. ¿Qué pasa cuando llega la crisis de verdad? Ahí tocamos el punto neurálgico del problema, la credibilidad. Las reglas solo funcionan si la gente cree que se van a cumplir. Y créeme, la credibilidad es lo más difícil de construir y lo más fácil de destruir. Es como el ejemplo de la dieta que decíamos al principio. Si digo no comeré azúcar, pero el lunes como un chocolate y digo, bueno, era pequeño, y el martes una galleta, para el viernes mi regla es un chiste. Nadie me cree, ni yo mismo. Exactamente. Una norma que se modifica ante la primera dificultad pierde su efecto instantáneamente. La historia económica está llena de reglas monetarias que fracasaron, no porque estuvieran mal diseñadas matemáticamente, sino porque no había compromiso político para sostenerlas cuando las cosas se ponían feas. Entonces, para que una regla funcione, tiene que doler. Quiero decir, tiene que haber un costo real por romperla. Sin duda, si violar la regla es gratis, la regla no es una regla, es una recomendación amable, y a las recomendaciones amables se las lleva el viento cuando hay presión política. La credibilidad requiere límites claros y costos reales para quien los viola. Sin eso, la disciplina es pura retórica, palabras vacías. Me hace pensar en el mito de Odiseo, cuando quería escuchar el canto de las sirenas, pero sabía que si lo hacía saltaría del barco hacia su muerte. ¿Qué hizo? No confió en su fuerza de voluntad. Se ató al mástil. Exacto. Se ató y ordenó a sus marineros que no lo desataran por mucho que gritara. Las reglas monetarias son ese mástil. Son la forma en que la sociedad se protege de sus propios impulsos autodestructivos en el futuro. Es una analogía perfecta, porque aceptar límites no es renunciar a hacer política económica. Al contrario, es encuadrarla dentro de un marco que evite daños mayores. Es decir, podemos jugar, pero dentro de esta cancha. Si no hay cancha, si no hay líneas, el juego se convierte en una batalla campal. Y lo triste es que cuando no hay esas reglas creíbles, lo que el texto señala es lapidario. La inflación deja de ser una excepción, se convierte en una característica del sistema. Nos acostumbramos a vivir perdiendo poder adquisitivo año tras año. Y eso cambia la psicología de una sociedad. Cuando la inflación es recurrente, la gente deja de ahorrar, deja de planificar a largo plazo, vive al día. Se erosiona no solo la moneda, sino el tejido social. Por eso, la disciplina monetaria no es solo una cuestión técnica de banqueros aburridos, es una cuestión ética y social. Es curioso cómo hemos pasado de hablar de tasas y billetes a hablar de ética, humildad y compromiso. Al final parece que la economía se trata más de comprender la naturaleza humana que de matemáticas. Siempre lo ha sido. Las matemáticas solo nos ayudan a cuantificar nuestros comportamientos, pero el núcleo es humano, y reconocer que somos falibles, que necesitamos límites para prosperar, es quizás el acto más maduro que puede hacer una sociedad. Me quedo con esa idea de la humildad institucional. En un mundo donde todos los líderes prometen soluciones mágicas e inmediatas, quizás lo más revolucionario sea alguien que diga, no lo sé todo, así que me voy a pegar a esta regla para no arruinarlo. Es menos sexy que prometer el cielo, pero es infinitamente más seguro. La estabilidad no se logra con magia, se logra con constancia y con la capacidad de decir no cuando es necesario. Y ese no es lo que protege nuestro futuro. Hemos recorrido un camino interesante hoy, desde la tentación de la inflación, pasando por el escepticismo de Friedman, hasta la importancia vital de la credibilidad. Así es. Y creo que la lección para quienes nos escuchan
es mirar las noticias económicas con otros ojos. Cuando escuchen que un gobierno quiere flexibilizar las metas de inflación o cambiar las reglas del Banco Central para estimular la economía, pregúntense, ¿están ajustando el rumbo o se están desatando del mástil justo cuando empiezan a cantar las sirenas? Una pregunta inquietante para dejarnos pensando. ¿Preferimos la dulce mentira de la libertad absoluta sin costos o la sobria verdad de las reglas que nos protegen de nosotros mismos? La historia nos dice que el precio de la primera opción siempre se paga, y con intereses. Gracias por este análisis tan profundo. Nos vemos en el próximo episodio para seguir descifrando lo que hay detrás de los números. Hasta la próxima.